Pero en la ortodoxia que nosotros sostenemos, creemos que hay un solo Dios y este Dios, aprenden esto, este Dios subsiste en tres personas totalmente diferentes, distintas personas, distinta sería la palabra, totalmente distinta. Ahí en la economía, se conoce en la economía, gente, es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya en cuanto a la intratrinitaria, se conoce como un solo Dios, que lo llaman ontología, es un solo ser. Exactamente igual el Dios Padre, exactamente igual al Dios Hijo. Y eso se pone muy bueno cuando nosotros entendemos que creemos en un solo Dios, pero este Dios subsiste en tres personas. Por ejemplo, en el bautismo de Cristo, el Hijo, el Dios Hijo, el Dios que se encarnó. Cuando habla de encarnación, gente, eso es muy bueno. Cuando piensas que en la mente gnóstica, por ejemplo, esto es imposible que el Dios que trasciende el universo se pudiera materializarse. Esto es imposible. En la mente de los gnósticos. Los gnósticos son estos que hablan mucho de tener conocimiento, alto conocimiento, y en el conocimiento de ellos, el Dios es un Dios que trasciende todo, es espíritu totalmente, pero es imposible que se encarna. Pero el apóstol Juan dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Ese Dios, entonces el Dios Hijo tomó cuerpo, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y allí entonces el Hijo se encarna. Este Hijo va un paso y se bautiza. Cuando él se estaba bautizando, después de su bautismo, el Dios Padre habló desde el cielo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Dios Padre hablando desde el cielo, hablando de su Hijo: este es mi Hijo. Ya encontramos dos personas allí, el Dios Padre y Dios Hijo. Y luego tenemos el Espíritu Santo viniendo sobre Jesucristo en forma de paloma. Se posó sobre Jesucristo el Espíritu Santo. Se dan cuenta, tres personas. Y no solamente eso, sino que en la gran comisión: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra, dijo Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vas a ver allí tres personas. Un solo Dios, pero tres personas. Se pone bueno ahí, gente, queridos hermanos. Por eso nosotros en la ortodoxia, cuando hablo de ortodoxia, no confundan esto con la ortodoxia rusa, con los católicos rusos, sino esto se usa como ortodoxia. Orto quiere decir cortar derecho. Doxia pues es la doctrina, tener sana doctrina. Y de allí entonces nosotros creemos que la Biblia habla de un Dios y tres personas. En el Shema de Deuteronomio 6 habla de que: oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Hay un solo Dios. No promovemos el triteísmo como los mormones, ni el politeísmo como otras religiones como el hinduismo. No, nosotros promovemos lo que es conocido como monoteísmo. Oye, aprenden estas palabras, los estoy tirando así gratis. Les estoy tirando gratis, gente. Gratis. El monoteísmo, entonces. Hablamos de que el monoteísmo, un solo Dios. Pero este Dios, el monoteísmo, es lo que va a diferenciar cuando hablamos del monoteísmo en cuanto a religiones. Ustedes saben, cuando se habla de religiones, mucha gente, muchas personas piensan que hay miles de religiones. Hay miles de religiones. Ricardo Arjona diría que hay más religiones que niños, o hay más, ¿cómo sería? Hay más religiones que niños hambrientos. Pero realmente no es así. Cuando se estudia las religiones, solamente se encuentran 5 religiones en el mundo. ¿Cuántos? 5 religiones.
¿Cuáles religiones? El hinduismo, por ejemplo, el hinduismo es uno y es una religión que hay. Y el hinduismo es politeísta, cree en muchos dioses. ¿Ves allí? Entonces el hinduismo es una religión. Luego tenemos al Islam. Al Islam. Luego tenemos al judaísmo, luego al cristianismo. Y todas estas 5 religiones que vas a encontrar, 2 de estas religiones promueven el politeísmo. Cuando alguien te dice que todas las religiones son iguales, mira, una de las piedras de tropiezo va a ser esto: el islamismo, el judaísmo, el cristianismo. Son 3 religiones que hablan de monoteísmo, de un solo Dios. Parecieran igual, pareciera, pero el cristianismo marca una gran diferencia. Por ejemplo, hablando de la persona de Jesucristo, para un judío, Jesucristo es un ser humano más, y ni siquiera era el profeta para él. Para los musulmanes, Jesucristo era un profeta, un buen profeta, pero no murió en la cruz, sino podría haber sido su hermano, su tío, algún familiar de Cristo murió en la cruz. Si no murió en la cruz, entonces no resucitó. Y en el judaísmo, ellos aborrecen a Jesucristo. Para el judaísmo, Jesucristo es el hijo de María con algún soldado romano. Pero en el cristianismo, Jesucristo es el hijo bendito de Dios. Es el hijo bendito de Dios, el más precioso. Por eso yo no soy sionista, porque los judíos aborrecen a Jesucristo. Y entonces, en el cristianismo, Jesucristo es el hijo bendito de Dios, porque en él habita toda la plenitud de la deidad, dice Pablo en Colosenses. Que Jesucristo es el prototocos, es el principio. Él es la cabeza de toda la creación, es el primogénito de toda la creación. Cuando habla de primogénitos, es el que tiene la preeminencia, el ser más importante en toda la creación es el Hijo. Y entonces vas a encontrar que Jesucristo es Dios. Es la gran diferencia entre el cristianismo y el islamismo y el judaísmo. Estas 3 religiones. El cristianismo habla de que Cristo es Dios. Entonces, si Jesucristo es Dios, entonces allí creemos en la doctrina de la Trinidad. Vas a encontrar algunos pentecostales unicitarios que van a rechazar rotundamente la Trinidad. El modalismo, por ejemplo, ellos atacan la persona de Cristo. El modalismo enseña que en el Antiguo Testamento Dios se presentaba como Padre, y luego en la época del ministerio de Cristo se presentó como el Hijo. Luego vino el Espíritu Santo, que es el mismo, es la misma persona. Pero realmente no, tenemos 3 personas, tío. Es lo más complicado que hay. Nunca lo vas a comprender, porque creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la doctrina fundamental, es la doctrina no negociable, que ningún cristiano puede negar esto. Niega esto, diría ¿quién dijo esto? Se me fue el nombre de uno de los padres de la iglesia. Niega esto y perderás la cabeza. No, trata de entender la Trinidad, perderás la cabeza. Niégalo, perderás el alma. Y esto es cierto. No puedes negar a la Trinidad y ser salvo. Debes creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo bendito, el Cordero de Dios. ¿Ves? Cuando se habla de Hijo, gente, cuando se habla de que Jesucristo es el Hijo del Dios Altísimo, cuando tú vas a estudiar la razón por la que los judíos mataron a Jesucristo, ¿sabes por qué? Porque Jesucristo decía ser Hijo de Dios. Ahora, ¿qué significa esto para un judío? Para un judío,
Decir que eres hijo de Dios, así como Cristo dijo que era hijo de Dios, significa hacerse igual de Dios. Porque Cristo preguntó a los judíos: oye, he hecho muchas buenas obras, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear? Y ellos respondieron: no, de ninguna buena obra. Nosotros te apedreamos porque tú, siendo un hombre, te haces igual a Dios. Ahí está el problema. ¿Se dan cuenta? El hijo de Dios significa Dios, igual en esencia, en naturaleza. Lo llamarían ontología. Es la misma esencia de Dios Padre, la misma esencia de Dios Hijo, la misma esencia del Espíritu Santo. Preciosa, preciosa Trinidad, gente. Eso es lo más hermoso que hay. Difícil de comprender, por supuesto que es difícil de comprender, pero lo creemos por fe. Abrazamos la doctrina de la Trinidad, que Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre, se humilló, bajó desde el cielo, pisó la tierra, y luego, estando en condición de hombre, diría Pablo en Filipenses 2, murió, no cualquier muerte, sino muerte de cruz. ¿Saben que cuando una persona es un reo, que lo llevan a la crucifixión es la pena de muerte más horripilante, más horrible jamás ha existido? Así que Cristo fue llevado a la crucifixión en la pena de muerte, lo más horrible, lo más vergonzoso que ha habido en la tierra, siendo Dios. Y se dispuso como un cordero. Fue sin decir ni una palabra. No se defendió cuando lo atacaban, cuando lo humillaban, porque sabía quién era. Por eso nosotros creemos. Esta es la respuesta entonces, queridos hermanos. Cuando alguien te pregunta: oye, ¿por qué vas a la iglesia? ¿Cuál es la razón de que tú vas a la iglesia? ¿Por qué? Ya basta de decir: bueno, yo voy a la iglesia porque mis padres van a la iglesia. Yo porque nací en una familia cristiana. No, ya, stop. Ya no se responde así. En la fe cristiana se cultiva una relación personal con Dios. ¿Se dan cuenta? Es una relación personal. Por eso el cristianismo es una religión, pero no cualquier religión, sino una religión que nos hace tener una relación personal con Dios, porque tenemos a un Dios personal. El hinduismo no promueve un Dios personal, solamente el cristianismo. El islamismo no hay un Dios personal, solamente el cristianismo tiene un Dios personal, que Jesucristo se hizo hombre. Él fue a la cruz y murió tu muerte, diría yo, Owen, ¿no? La cruz, Jesucristo murió la muerte de la muerte. Por eso tú vas a la iglesia y lo adoras. Cuando Jesucristo resucitó y se presentó ante sus discípulos, ellos se caían de tierra y lo adoraban. ¿Se dan cuenta? Ellos se postraban. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Cuando Jesucristo apareció a Tomás, dijo Tomás: Señor mío, Dios mío. Porque Jesucristo es tu Señor. Cuando se habla de Señor en la Biblia, el apóstol Pablo dijo: si crees en tu corazón y si confiesas con la boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Debes confesar con tu boca que Jesús es el Señor. La palabra Señor que encuentras ahí es la palabra Kurios, que se usa solamente para referirse a los emperadores, que son como dioses en aquel tiempo. Debe reconocer su señorío. Por eso mucha gente cree que Cristo es su Salvador, pero viven como si no hubiera ley. Es la palabra anomos. Apartados de mí, hacedores de maldad, dijo Cristo, como si viven como si no hubiera ley. No, pero es que nosotros creemos que Jesucristo es el Señor, es el Kurios. Es el Señor de tu vida y debes vivir. Miguel Núñez escribió una frase en su ex o Twitter. Dijo: puedes decir Señor muchas veces.
puedes decir no muchas veces, pero no puedes decir no, Señor, porque es una contradicción. No puedes decir no a tu Señor, porque se trata de, si habla de Señor, por antonomasia, estás diciendo que eres su esclavo. Las palabras que aparecen en la Biblia cuando dice Pablo, siervo de Jesucristo, esta palabra es la palabra doulos, es la palabra esclavo. Un esclavo no tomaba decisión, no tenía decisión propia, sino que dependían de sus amos. Y el cristiano entonces es esclavo del Señor, ¿se dan cuenta? Por eso nosotros adoramos a Jesucristo, porque no solamente somos esclavos, sino hemos sido comprado por sangre. Se pone bueno cuando hablamos de que somos comprado. Esto se pudre, gente, cuando las feministas hablan de que eso se ha entrado en la iglesia también. Cuando las mujeres dicen, este es mi cuerpo, nadie puede decidir porque es mi cuerpo. ¿Y sabes qué dice la Biblia? En Corintios capítulo 6 dice, porque habéis sido comprado por precio, ya no sois vuestro. Tu cuerpo ha sido comprado por precio de sangre. Ya no te pertenece. Quiéralo o no.